Hola, gracias nuevamente por brindarnos el espacio que nos permite promocionar el talento de la suave comarca. Me encuentro en casa de uno de los artistas más queridos y admirados de Camagüey, un artista que con sus manos educa y moldea con la luz. Estamos hablando de Nazario Salazar. Gracias por recibirme. Para mí es un gusto y un honor. Bueno, de ambos, porque tú sí fuiste maestro mío. Les decía en la presentación que estoy en casa de Nazario Salazar. Quien en Camagüey, incluso allende otros lugares, no conoce a Nazario Salazar. Un artista que por más de 4 décadas ha cogido la arcilla como su lenguaje principal. Incluso no solamente ha cogido la arcilla como su lenguaje de expresión, sino que le ha llegado al concepto de artesanía a convertirlo en arte. Estoy seguro que muchos artesanos hoy se reconocen como artistas gracias al oficio y gracias a las cosas que Nazario me va a contar, pero que yo creo que en primer término hay que reconocer esto que ha podido Nazario, de que la arcilla deje de ser barro, llegue a convertirse en obras artísticas. Nazario, ¿cómo te das cuenta qué es el barro, qué es la arcilla, tu modo de expresión? Lo que pasa es que la arcilla siempre ha estado cerca. Las artesanías que se hacían aquí siempre fueron hechas por los creadores de aquí. Y entonces eso en un momento determinado estábamos en una disyuntiva. Teníamos que adornar, teníamos que ambientar diferentes tipos de locales y no teníamos con qué. Porque hasta ese momento que nosotros, que cuando digo nosotros estoy hablando de Oscar Rodríguez, la serie Yo, nos vimos en la disyuntiva de con qué hacer, de dónde sacar lo que hacía falta o lo que hace falta en cualquier momento para ambientar. O sea, habíamos tenido algunas experiencias con la cerámica en Azorín. Sabíamos que en los talleres de las industrias locales estaban haciendo nuevas cosas y nos llegamos allá. Maestro, fíjate que te estoy diciendo maestro porque recuerdo que hemos tenido varios proyectos, incluso recuerdo que recién graduado de la universidad hiciste una cátedra iberoamericana donde te agradezco con el paso del tiempo que éramos miembros, estábamos en los festivales de teatro y dábamos premios. Entonces, maestro, no solamente trabajas el barro, sino también que pintas y haces diseño, haces otras cosas más porque has hecho también diseños para obras de ballet. ¿Y cómo es esto que puedes desempeñarte y cuándo eliges uno, cuándo usas otra? ¿Qué sucede? Que mi formación fue con mi padre. Y mi padre hacía de todo. Y a todo le entraba, como decimos vulgarmente. Entonces, efectivamente, yo empiezo con yo fui un poco músico también. Toqué piano, acordeón, trompeta. Pero la plástica siempre estuvo presente porque él era pintor rotulista. Pero no solamente hacía los rótulos, sino que decoraba los muebles para niños. O sea, él tenía su impronta, tenía su manera de ser y como cuando hay 2 muchachos en la casa hay un problema, si son varones los 2, él lo que hacía era que nos turnaba. Un día a mi hermano, un día a mí, y nos llevaba a los talleres donde él estuviera trabajando. Allí yo aprendí, o sea, el ABC de la pintura, el ABC de lo que es el arte, las artes plásticas, lo aprendí con él. Nazario, mira, una de las cosas que hizo el boom, o que todavía se reconoce, es el calado en tus obras de cerámica, porque el calado comienzas a trabajar con la luz. Yo sé que tuviste, por tu formación, estudiaste mucho, yo sé que estudias, que te preparas y que eres muy profesional con lo que haces. Tú estuviste como que investigando para llegar a hacer este calado y este trabajo con la luz. Cuando nosotros entramos en combinación con los alfareros, nos deslumbra la manera de ellos trabajarla, de una manera preciosa. Hacen así y ver que la pieza
se levanta en un santiamén, eso a nosotros nos deslumbró. Y entonces, ¿qué hay detrás de aquellas personas que estaban buscando qué y con qué? Sencillamente vimos ahí la posibilidad. Nos adentramos con ellos, trabajamos con ellos y todo eso ya entonces lo que cada uno de nosotros tenía lo que habíamos recorrido como artistas plásticos se volcó en aquello y ahí vino ya entonces el cómo hacer y el qué hacer y de qué manera hacerlo. Nazario, parte del cariño que te tiene la juventud es ese aspecto pedagógico y académico que tienes a través de dos proyectos, el proyecto Colibrí y el proyecto Martiano. Incluso, Nazario, te he escuchado mucho defender con mucha pasión la obra martiana y eso me parece que es, o te pregunto, ¿es esto lo que te está manteniendo en la actualidad con tanto vigor? Yo aprendí a amar a Martí en la escuela. Yo siempre tuve la posibilidad incluso de declamar a Martí. Y era muy decentico. Y casi todos los viernes se hacía el beso de la patria, que era una especie de acto cívico donde se hablaba de Martí, se hablaba de otras cosas, se hablaba de cómo se había desarrollado la semana de estudios. Te estoy hablando de cuando yo tendría unos 10, 12 años, y entonces estaba en la primaria, y entonces todos los años, todos los fines de semana se hacía ese acto, el acto cívico. Y entonces Martí estaba presente precisamente en los versos que yo hacía, que los declamaba, y entonces se hablaba del beso de la patria. ¿Qué era el beso de la patria? Estábamos en una escuela, había mucho aire, estaba la bandera, y mientras yo decía los versos, la bandera había veces que hacía así atrás, y ese era el beso de la patria. Nazario, a ver, del polvo venimos y al polvo regresamos. Vamos a suponer que ha pasado 100 años y alguien en un museo o en algún lugar se encuentra con una obra tuya. ¿Cómo tú crees o qué te gustaría que cuando alguien viera esa obra pensara en ti? Hay mucho por qué darse cuenta que es mía. ¿Pero qué te gustaría que pensaran a ti? ¿En el ceramista, en el pintor, en el profesor, en el académico, en el pensador? Chico, no te pudiera decir que pensara en Nazario lo que hizo Nazario. Y ahí está el ejemplo. O sea, Nazario pudo llegar a hacer esto. A ver, yo no sé otras personas, pero yo sí siempre recordaré con cariño. Antes uno decía, ¿y vas en casa de Nazario? Sí, entonces por eso te agradezco tanto que nos hayas recibido aquí. Nazario, creo que hay que agradecerte también lo que estás haciendo por las nuevas generaciones. Gracias, maestro, y ojalá nosotros nos podamos seguir viendo en esta suave comarca.